Bien, estamos grabando. Y la traducción, la verdad, que hace lo que quiere. ¿Verdad? Vamos, la verdad que es asombroso. Es asombroso. O sea que niego cualquier cosa que pueda decir la traducción que yo haya dicho. Porque Dios sabe quién está detrás de esa traducción. Entonces, bueno, vamos a compartir pantalla. Bueno, pues gracias por asistir y por la paciencia en el arranque. Esto es lo que suele pasar cuando se inicia una nueva actividad y con la tecnología por medio, las propias máquinas se tienen que adaptar, pero ya podemos empezar. Esperemos que en principio también la grabación sirva para que compañeros que de repente ahora mismo no están conectados pues puedan ver lo que hemos presentado. Objetivos de hoy. El objetivo de la sesión de hoy, que es una sesión atípica, básicamente porque, como ustedes saben, pues el martes es festivo, era festivo de martes de carnaval, y entonces aprovechamos para, digamos, compartir unos contenidos que están fuera de lo que es la linealidad de los contenidos de la asignatura, y para lo que nos sirve es para reflexionar sobre el trabajo de investigación. En cualquier caso, el trabajo libre de la asignatura. En cualquier caso, que sepan ustedes que el objetivo de hoy no consiste en explicarles cómo se va a hacer el trabajo, porque eso lo vamos a aplicar después de Semana Santa. Hoy el objetivo que tenemos es el de, sin que suene a pretencioso, intentar inspirarles y darles orientaciones lo más concretas posibles acerca de especialmente el tema del trabajo que ustedes tienen que desarrollar. De tal manera que nos vamos a colocar en línea de salida para que se supone que ya a finales de esta semana o la semana que viene establecemos una fecha tope, una fecha límite para que ustedes puedan empezar a presentar partes del trabajo. Pero como todo va poco a poco, parte por parte, vamos a empezar sencillamente con el título. Es decir, vamos a establecer una fecha límite al final de la sesión de hoy para que ustedes puedan presentar esa portada del trabajo cumpliendo los requisitos que tiene el trabajo. Y eso también, sobre todo, les va a ayudar para madurar todo lo que es el proceso del trabajo. No se deben preocupar demasiado porque ese título sea el definitivo, el último, no. ¿Por qué? Porque este trabajo es evaluado, como toda la asignatura, de manera formativa, continua y educativa, es decir, construyendo, ¿no? Con base en los errores que vamos cometiendo. Entonces, en teoría, ustedes incluso podrían cambiar el trabajo prácticamente la semana anterior de presentarlo, aunque esas cosas no se hacen, ¿no? Porque normalmente sería muy ineficiente y sería un desastre desde el punto de vista de todo el proceso. Pero que sepan que es muy común que en cada entrega los alumnos, por supuesto, no solo entregan la parte que en principio toca en ese momento del trabajo, sino que han revisado las partes anteriores, porque aunque esto no suele salir en los libros, en los trabajos de investigación de mercados, como en cualquier obra, normalmente uno termina ese trabajo de investigación por el principio. Es decir, a veces retocas el título, a veces retocas el índice y especialmente la introducción. La introducción es el gran contenido inicial de un trabajo de investigación de mercado, pero muchísimas veces es lo último que uno hace, lo que uno termina cuando está haciendo un trabajo de investigación de mercado. Por tanto, uno va avanzando en la memoria y al mismo tiempo va alineando todo lo que va dejando detrás. La introducción, la revisión de la literatura, el análisis de resultados, hasta el análisis de resultados, la metodología, las conclusiones, y uno va revisando todo para que todo quede perfectamente en línea, ¿no? Entonces tampoco se apuren por eso, ¿no? De que, bueno, mira tú, ahora me pone, en 2 semanas le tengo que entregar el título del trabajo y qué decisión, y después tengo que cambiarla, voy a cambiar de repente, no me gusta o me doy cuenta de que por ahí no voy bien,
pues lo puede seguir cambiando. Y de hecho es bastante normal estar revisando todo el trabajo continuamente. Bien, entonces ese es el objetivo ahora mismo, intentar ponerles luz en cuanto a cuáles son los temas del trabajo de ustedes, y también tenemos otro objetivo, el objetivo que es la segunda parte de la sesión, a compartir con un profesor visitante que está aquí dentro del programa Erasmus durante una semana, y él pues va a dar la última parte de la sesión de hoy. De tal manera que yo creo que eso enriquece mucho, pues porque siempre es agradable y muy fructífero que vengan de otras universidades, especialmente también de la Unión Europea, pues para un poco compartir cada uno sus especialidades y sus líneas de actividad. ¿Cómo vamos entonces a intentar poner luz en el tema del trabajo de ustedes? Pues vamos a intentar hablar, cubrir todo lo que son las líneas de investigación temáticas en turismo, especialmente desde la perspectiva de gestión de empresas y más concretamente de la perspectiva de nuestra disciplina científica, que es el marketing, ¿no? Entonces, para ser ordenado y sistemático, primero vamos a hablar de líneas de investigación en turismo. ¿Qué es una línea de investigación? Pues una línea de investigación es una actividad investigadora, claro, de estudio sobre un área concreta, que en nuestro caso sería en turismo. Dicho de otra manera, es una actividad de estudio, es una actividad de investigación dentro de lo que es el ámbito de turismo, y prestando especial atención a componentes, elementos teóricos y elementos metodológicos. Eso es lo que podríamos decir que es una línea de investigación. Es decir, una actividad sobre temas, sobre áreas temáticas. ¿Qué es un tema? Un tema es un asunto, es lo que nos dice una obra, lo que nos cuenta una obra, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver distintas líneas de investigación, es decir, actividades. Un tema no es una actividad, es un contenido, es un asunto. Una línea es la tarea de estudiar, la tarea de investigar, ¿no? Entonces, es una actividad de estudio sobre la temática de turismo y más concretamente en nuestro caso, pues desde la perspectiva del marketing. Primero vamos entonces a ver líneas de investigación en turismo en general. Eso nos va a ayudar a ver qué es lo que podemos hacer en nuestro trabajo. Vamos a intentar no solo hablar de las líneas clásicas, sino también de las que pueden ser más actuales, más recientes. Y entonces vamos a hablar de nuevas líneas de investigación en turismo. También, como somos de marketing, investigación de mercado, pues vamos a hablar de líneas y también de nuevas líneas de investigación en turismo, pero desde la perspectiva del marketing. Y finalmente damos una pequeña pincelada acerca de nuestro trabajo libre de investigación de mercado. Bien, pues lo dicho, de hecho. ¿Qué es esto de aquí? Esto viene siendo un listado de revistas científicas en el ámbito, en el área del marketing. No es un listado cualquiera, se lo digo ya de entrada, no está actualizado, pero sí sirve para lo que quisiera transmitirle, y es que ustedes cuando estén haciendo el trabajo y también trabajando como profesionales del turismo, deben manejar, es obvio, recursos y fuentes secundarias de información, por ejemplo, revistas científicas. Creo que hay personas que nos ponía ahí que había personas que vale, vamos a ver. Sin embargo, aquí no me da la opción de dejar entrar a nadie, porque te suele... A ver, aquí. Esta reunión son 22. Y si le doy por aquí... Esto es que me sugiere a mí, pero no que quieran entrar, sino que yo les... Pero yo creo que a lo mejor han entrado yo solo. Espero. Si lo ven de nuevo, me avisan. Porque hay veces que es apretar el enlace, ¿no? Pero se ve que algo pasó.
Entonces, bien, entonces, ¿esto qué sería? Esto viene siendo un listado de revistas científicas de marketing, desde la perspectiva sobre todo de empresa, de marketing, del ámbito del turismo, que se llama, el sistema se llama Simago, que he dicho Imagenio y sé por qué, es porque me voy a instalar Imagenio. Pero lo que quería decir era Simago, que es un sistema de indexación de revistas científicas. Es igual, habrán oído hablar de JCR, habrán oído hablar de SJR, que es el sistema de Simago. Hay sistemas de indexación de revistas científicas, es decir, ranking de revistas. Las revistas tienen su prestigio y las revistas se miden por sistemas que las indexan, que son capaces de medir su impacto, su prestigio, su influencia, especialmente sobre la base de las citas académicas que consiguen los artículos que se publican en esa revista. Entonces, este sistema de indexación podría haber cogido, y de hecho se le suele reconocer mayor predicamento, el sistema de JCR, pero he cogido este porque es más clarito y más facilito de interpretar. Entonces, estos sistemas normalmente clasifican a las revistas en los 4 cuartiles. Las revistas del primer cuartil son las revistas que se dicen prestigio académico, un reconocimiento que le da una notoriedad y una reputación a los contenidos que publican, ¿no? Nosotros, por supuesto, no tenemos que aprendernos de memoria, ni mucho menos el listado de revistas, ni mucho menos el impacto que varía todos los años. Pero sí es importante que sepamos, por ejemplo, cuáles son las revistas más prestigiosas en el área de turismo. Esto, ya les digo, no está actualizado, esto de hace como 2 o 3 años, pero tampoco hay demasiados cambios, hay pequeños movimientos, pero en principio estas serían las revistas del primer cuartil. Yo les llamaría la atención acerca de varias reflexiones, varias cuestiones. Una de ellas, pues primero, que se fijen en los nombres de las revistas más prestigiosas: Annals of Tourism Research, Tourism Management, Journal of Sustainable Tourism, la Service Management y la Hospitality Management. Pueden ser consideradas pues, de las más prestigiosas. Si bien a mí no la veo, la Travel Research, pero debiera, yo creo que ahora mismo está, si no la primera, la segunda, porque siempre existe una volatilidad, un cambio anual. En cualquier caso, más que le suenen los nombres de las revistas concretas, además aquí hay mucho benchmarking, hay mucha revista por ahí que puede hacer un poco el juego de marca blanca, es decir, que como ve, por ejemplo, Annals of Tourism Research, pues seguro que hay alguna por ahí que sale y que dice que es la Annals of Tourism, pero le falta el research. Entonces, lo que está intentando es imitar, igual que las marcas blancas en supermercados, ¿no? Pero en principio no les pido tanto que se fijen en los nombres específicos y que intenten memorizarlo, sino que les ayuda muchísimo más lo siguiente, y es, fíjense el título a qué evoca, a qué contenido, a qué tema. Pues bueno, yo creo que nos ayuda esta reflexión a ver lo siguiente. Por ejemplo, la Annals. La Annals, Anales, ¿eso de qué va? Eso va de historia. Eso es una revista del área de historia. Es decir, curiosamente, una de las revistas más prestigiosas, de las decanas, de las iniciales en el ámbito del turismo, viene de la disciplina científica de la historia. Eso es una de las reflexiones. Ya no es la primera, ahora mismo está, no sé si es la segunda o la tercera, ¿no? Ha bajado un poquito, ¿no? La segunda, bueno, pues miren, la Tourism Management, gestión. Entonces eso ya es lo que se pueden fijar. Pues mira, el área de turismo se parece mucho posiblemente al plan de estudios de ustedes, tienen asignaturas del área de historia, de patrimonio y demás, pero tienen también asignaturas de gestión de empresas, de organizaciones. Fíjense, sostenibilidad, el contenido de la sostenibilidad, de ciencias ambientales aplicadas, pues también es relevante.
Fíjense otra revista de gestión, y de gestión de servicio, ¿no? Eso es lo que yo creo que les alumbra mucho más en cuanto a cuáles son los contenidos temáticos del área de turismo y los que en principio nutren a las revistas más prestigiosas del área. Este es el primer cuartil de ese sistema de indexación. Si seguimos bajando, pues ya aparece una revista de hospitality, pero de gestión, ¿no? No es la primera, ni mucho menos, es la que ahí aparece, pues la quinta, pero, y además es de gestión, management, pero ya aparece por primera vez hospitality. Después aparece una revista de investigación de turismo, y después aparece la primera de marketing explícito, dicho de manera explícita, aunque bien de alguna manera está implícito en servicio, ¿no? Pero en definitiva, la primera vez que aparece la palabra marketing, pues aparece pues, la cabecera de las revistas más prestigiosas. Fíjense la revista 8, Geografía. Bien, pues geografía e historia, esas disciplinas científicas están nutriendo clásicamente las revistas más prestigiosas del área. Después viene una revista de gestión, de hospitality, viene de hospitality de nuevo, después la Corner, también de hospitality, después viene otra de geografía, de las cities, otra de geografía, Tourism and Geographies, y después viene una de gestión deportiva, de ocio, ¿no? El área de ocio y tiempo libre. Viene de viajes, de marketing, de nuevo. Una revista que es así aplicada y a veces también va de lo muy aplicado a lo muy teórico o muy metodológico, de la Academy Suiza. Otra de recreación, otra de recreación y ocio, quiero decir, otra que es muy teórica, la de estudio, y finalmente otra de ocio. Eso es lo que les puede servir sobre todo, ¿no? Otra reflexión. No estoy muy seguro, es una reflexión que planteamos con cautela, y además en ciencia no hay frontera. En ciencia las fronteras se diluyen muchísimo, es el mundo del futuro, ¿no? Pero en principio, a ojo, en general, observamos que la mayoría de las revistas tienen sede en el Reino Unido. Sí, esto debe haber algún error, yo copié y pegué, ¿no? Pero no es exactamente así, pero sí bastante así. Es el mundo anglosajón el que sobre todo, las academias anglosajonas, las que albergan la inmensa mayoría de las revistas más prestigiosas. En el segundo cuartil, esas revistas que están entre el 50% de las más prestigiosas, podemos seguir viendo estos mismos contenidos temáticos. Vemos una revista de marketing, seguimos viendo revistas de gestión, vemos revistas de canal de distribución, de gestión, pero más de retail y del canal de distribución, una de estudio de visitantes, de ocio de nuevo, otra vez de ocio. La base científica sería ciencias políticas y la administración, podríamos decir. También en economía, ¿no? Se estudia mucho ciencia política. En la 29, por ejemplo, vemos otro de los sectores turísticos. Puede ser controvertido, pero yo creo que mucha academia así lo acepta. Sector de transporte, de gestión del transporte, de planificación y desarrollo, en la 30. Primera revista que no es así claramente europea, la 31. Digamos que es la primera vez que vemos una revista, el segundo cuartil aparece, que no es o general o dicho, pero sin decirlo porque está ahí, europea, norteamericana, británica. No, resulta que menciona a Asia, ¿no? Entonces eso también es un detalle. Faltan muchos estudios sobre el resto del mundo. Casi todo se centra en Europa, en Estados Unidos, en nuestro ombligo, pero miramos poco al resto de los continentes, aunque ahora mismo es una tendencia emergente. Los economistas aparecen clarísimamente en la revista 32 y vuelve otra vez la gestión de empresas en la 33 con la gestión de empresas, ¿no? Organización y gestión de empresas. Una revista china, en la 34, ¿no? Asia,
Otra vez temas de ciencia política y ocio y gestión de eventos, la primera vez que aparece el tema de eventos en la 35. Seguimos viendo ocio y después aparece una revista escandinava. Los escandinavos tienen una sociedad del conocimiento muy desarrollada, entonces aunque son países muy pequeñitos, tienen muchísima producción científica y muchísima base de conocimiento. Y no es porque tengamos un colega de Suecia, ¿no? Además tenemos la primera revista tecnológica, la 39, ¿no? Es una revista de tecnología aplicada al turismo y de ocio en la 40, ¿no? El tercer cuartil, pues bueno, aparece la primera revista de docencia, la primera, digamos, especializada en el ámbito de la educación para el turismo. En la 42, una de ciencia de la administración y ciencia política y gestión, ¿no? Una revista de sostenibilidad, en la 43. Seguimos con Hospitality, con eventos en la 45 y revistas teóricas en la 46. Tenemos revistas de gestión, de ocio de nuevo, de turismo rural. Es un nicho de mercado, pero es la primera vez que aparece un nicho de mercado en el ranking de revistas. Patrimonio, o ¿cómo diríamos? ¿Sí? Patrimonio, estudios de patrimonio, ¿no? De herencia cultural. La primera vez que vemos una revista especializada en los rankings. Están subiendo, probablemente esa revista en concreto también esté mucho más elevada en la consideración. Temas de calidad, es una tendencia muy fuerte allá por años 80, 90, ahora no está tan fuerte, pero en principio es una revista que tuvo y un contenido que tuvo muchísima fuerza en los años 90. Temas de cultura, otra vez, en el ámbito del turismo, en la 53, también la 54, es así. Ocio de nuevo, historia, otra vez, en la 57, temas de gestión cultural. Fíjense que las revistas de gestión cultural y del ámbito de la cultura están en el segundo cuartil del ranking decimal. Y temas de propiedad, gestión de la propiedad, podríamos decir, ¿no? Que en principio sería una revista más de tipo de gestión, pero centrado en ese aspecto concreto. Y por último, tenemos las revistas del cuarto cuartil, que siguen abundando pues, en lo mismo. Si bien es cierto que, fíjense, aparece uno de ambiente marino, ¿no? Medio que, por ejemplo, aquí en Canarias estamos intentando también explotar, ¿no? Con el turismo que tiene que ver no solo con sol y playa, sino también con actividad, ¿no? Actividad sobre todo del medio marinismo, y toda la fauna y la flora que albergan nuestras costas, ¿no? También una revista de ciencia política, de geografía y temas otra vez de turismo y hospitality. Una revista europea con el nombre declarado europeo, todas las demás son europeas y son norteamericanas y son anglosajonas, pero no lo dicen explícitamente. Aquí perdimos un poquito la vergüenza. De gestión de eventos, seguimos de ocio. Otra revista tecnológica, la e-Review. Las revistas tecnológicas y de medio ambiente están en ascenso, están mucho más arriba ya en el ranking. Temas de cultura, de comunicación, de ciencias sociales generales, revistas teóricas que siempre le dan solidez a todas las disciplinas científicas. Es necesario desarrollar la teoría para que una disciplina científica pueda adquirir esa categoría. Y hospitality, temas de hospitality. Eso es lo que nos puede servir. Además, si ustedes han ido viendo el origen geográfico declarado aquí, por lo menos, de las revistas, observarán que prácticamente casi todas son europeas o norteamericanas. Pero en el cuarto cuartil empiezan a aparecer ya a lo mejor de otros ámbitos más concretos y la primera española que aquí aparece es esta de aquí. Es nuestra primera industria, además es un sector muy competitivo, como ustedes saben, y sin embargo no tenemos revistas científicas al mismo nivel de la calidad de nuestra industria. Es algo que
que ya sé que me estoy grabando, pero es algo que está ahí, ¿no? Entonces es algo cierto, es algo que está claro. Yo creo que esto no debe ofender a nadie, ¿no? Pero desde luego nuestra ciencia no está al nivel de nuestras capacidades, por supuesto, y del desarrollo de nuestra industria, en este caso, de la industria turística, que es de las más competitivas que hay en el globo, ¿no? Pero nuestra ciencia, la producción científica del ámbito del turismo, no está exactamente a ese nivel, ¿no? Por lo menos en cuanto a las plataformas de publicación. ¿Qué es lo que vemos en esta transparencia? ¿Para qué nos sirve? Pues mira, aquí un poco nos habla de cuáles han sido las disciplinas científicas más fuertes dependiendo de las décadas. Las aportaciones al ámbito del turismo han cambiado de aportación disciplinaria dependiendo de la década. En los años 70, las disciplinas científicas más importantes, ¿qué es una disciplina científica? Es digamos, la formalización de una instrucción y de una profesión. La misma palabra lo dice. Esto es una tendencia que surgió allá por el siglo XIX, en el que se empezó a hablar ya no solo de ciencias, sino que las ciencias necesitan tener disciplinas científicas para agrupar a comunidades de científicos, a comunidades de personas. No hay disciplina científica si no hay científicos, si no hay colectividades, comunidades, y estos científicos no solo investigan, producen conocimiento, sino que también enseñan, lo comparten y lo aplican también desde el punto de vista profesional. Eso es lo que es una disciplina científica. Pues bien, las primeras disciplinas científicas que más aportaron al área del turismo fue la sociología, la geografía y la antropología, ¿no? La revista La Annals tiene mucho de antropología, de sociología y de historia. El nombre es de historia, pero la verdad es que hay yo nunca he leído artículos de historia, pero tiene que haberlo, porque ese es el origen de esa revista. Pero lo que sí hay, sobre todo, son artículos escritos por antropólogos, por sociólogos y, por supuesto, por economistas. Es una revista muy interdisciplinar. Pues eso sería en la década de los 70, ciencias sociales. En la década de los 80, pues en la década de los 80 el fuerte en cuanto a aportaciones era nuestra área de conocimiento, nuestras ramas, ¿no? Estamos hablando de gestión, de management, estamos hablando de economistas y de estudios que son sociales y económicos, socioeconómicos, sociólogos, economistas. La formación de los economistas y de los sociólogos tiene muchas concomitancias, ¿no? De hecho, era el mismo título, ¿no? En España, en los años 80 y tantos, estudiaba ciencias políticas y económicas, ¿no? Entonces, y la carrera de políticas y de sociología, que es una de las cosas que yo estudié de jovencito, pues era la misma en aquella época. Ahora ya se han desagregado, ahora o eres sociólogo o eres politólogo, ¿no? Eso fue en la década de los 80. ¿Qué pasa en los 90? Que hay un cierto desgrane de esas disciplinas. Las propias disciplinas científicas y los contenidos que se atienden son mucho más nichos, son mucho más acotados, más especializados. Por ejemplo, estudios de semiótica, los lingüistas tienen muchísima aportación, pero no solo en el turismo, también en marketing, ¿no? Además, los de teoría del arte, los estetas, estudios de peregrinaje, ¿no? de turismo religioso. Hablamos también de estudios de género, ¿no? No es lo mismo que hablar de sexo. El sexo es una característica biológica, fisiológica, y el género hablamos de los valores, de la constelación de creencias, de la asignación de funciones socialmente acostumbradas o asociadas a ese sexo, ¿no? Entonces, empiezan con fuerza los estudios de género también en turismo, ¿no? Por ejemplo, hay muy pocas mujeres en puestos directivos. Además, hay cierta tendencia a la cosificación del cuerpo femenino. Todo esto son contenidos que pueden ser relevantes en ese tipo de revistas. He publicado hasta yo temas de ese tipo. Y también publiqué en La Habana, ¿no? Es decir, que digamos que es un ámbito en el que yo me siento muy familiar. Estudios de patrimonio cultural,
y estudios medioambientales. Todo eso es en la década de los 90. Claro, la pregunta que nos podríamos empezar a hacer todos ahora es que ahí faltan contenidos temáticos y nichos de investigación, porque claro, el mundo ha seguido caminando después de la década de los 90, estamos ya 30 años después, parece mentira. ¿Cuáles son los contenidos que ustedes creen que han surgido en estos últimos 30 años? Pues para empezar, todo lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías, por ejemplo, ¿no? Especialmente los estudios medioambientales, bueno, ahora aparecen, pero ahora tienen muchísima fuerza. Y más concretamente, por ejemplo, estudios de cambio climático, ¿no? Temas digamos, de calidad de vida también, digamos, de calidad de vida desde el punto de vista atendiendo a dimensiones laborales, dimensiones de vacaciones, dimensiones culturales, dimensiones económicas, todo desde el punto de vista de la calidad de vida, ¿no? Son, digamos, contenidos temáticos que son mucho más recientes y que no aparecen en esta transparencia. ¿Cuáles son los cambios temáticos, las grandes tendencias de los últimos años, de las últimas décadas? Pues miren, el turismo es una disciplina científica relativamente madura y consolidada. De hecho, incluso en España creo, no me hagan demasiado caso, pero me parece que este año ya se reconoció incluso por el Ministerio, y si no está en la mesa ya de alguien que tiene que decidir, como área de conocimiento. Ustedes saben que, como en muchos países, la ciencia se subdivide administrativamente para poder trabajar en ella, pues en distintas áreas de conocimiento. Comercialización e investigación de mercado es un área de conocimiento, ¿no? Producción es otra, organización es otra, turismo no lo era. Y yo creo que este año es el primer año que el Ministerio lo ha reconocido como área de conocimiento. Eso implica que, por ejemplo, pueda haber universidades que de repente creen un área, un ámbito, que se llame turismo y que asigne profesores cuya área, cuya promoción, no solo investigación y tareas, sino promoción y gestión, esté circunscrita y asignada dentro de este contenido temático. Es muy importante desde el punto de vista del crecimiento y consolidación de la disciplina. Pues bien, la prueba, uno de los indicadores de eso es que ya no hablamos tanto de turismo en términos de qué es el turismo. Esa pregunta ya es bastante improductiva y baldía. Todos sabemos ya, hay cierto nivel de consenso de lo que son temas que debe abordarse en el área de turismo y qué temas quedan fuera del área de turismo. Pero eso no era algo tan obvio hace 30 años. Se discutía, si me permiten decirlo así, acerca del sexo de los ángeles. Es decir, ¿qué es el turismo? ¿Qué no es el turismo? Bien, ya eso está bastante superado. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Bueno, ahora nos preocupamos más por hacer segmentaciones, ver distintos tipos de turistas, analizar distintos nichos de turistas. Intentamos analizar no tanto productos turísticos y servicios turísticos, sino experiencias turísticas, que no es lo mismo, es mucho más intangible, la perspectiva es mucho más dentro del propio turista, más que del gestor. Se trata de inducir el diseño de emociones, de inducir el diseño de pensamientos, de impactos sensoriales, es decir, es gestionar para que alguien sienta algo, para que alguien se incite a reflexionar sobre algo. Esa es la perspectiva de las experiencias, no la de, digamos, el paradigma de producto tangible o de producto intangible, que es el del servicio, sino ya intentar ver cómo con música, con colores, con naturaleza, con buena atención al cliente podemos generarle respuestas determinadas que tienen que ver con sus actividades, que tienen que ver con sus emociones y con sus sentimientos. Y en ese sentido diseñamos productos. El nuevo producto ya no es tener un hotel estupendo, claro que sí, eso sigue siendo a lo mejor un buen producto. Ya no es solo tener un buen servicio, claro que sí, eso sigue siendo también algo muy deseable, pero ahora la guinda y lo fundamental también es diseñar buenas experiencias. Y eso lo que quiere decir
es que ya no pensamos, bueno, no solo en el color que va a tener el hall del hotel, cuando estamos diseñando el hotel en algo tangible, ya no vamos a decirle pues a nuestro personal que se tiene que formar, que tiene que tener una serie de destrezas técnicas y una serie de valores. Ya no solo es esa la perspectiva, sino que cuando impartimos valores, impartimos destrezas y impartimos conocimientos a nuestro personal, estamos pensando sobre todo en las implicaciones que va a tener en cómo eso va a ser sentido por el huésped, por ejemplo, o por el comensal, o por el turista. Es decir, ya todo lo que diseñamos tangiblemente, el color de las paredes del hall del hotel, no solo lo pensamos en términos, digamos, intrínsecos del color de las paredes del hotel, sino qué sentimiento, qué sensación, qué atmósfera va a sentir el huésped, pues a lo mejor cuando entre dentro de esta establecimiento. Eso es decir, que ya esos estudios teóricos básicos, fundamentales, intentar definir, delimitar el concepto del turismo, ya no son tan urgentes ni necesarios. Ahora lo que necesitamos es eso. Además, sepan ustedes, es quizás un poquito feo que lo diga yo, que el marketing y la gestión está en auge, ¿no? Y eso, de alguna manera, parece ser que ha ido en detrimento de lo que es la hospitality y lo que son los estudios de ocio. De hecho, las revistas de ocio y tiempo libre eran revistas que tenían una mejor posición en los rankings hace años. Y ahora se han ido cayendo dentro de los rankings y han ido subiendo las revistas de gestión y también, por supuesto, las de marketing. Y el dominio histórico, que siempre habían tenido pues, los contenidos temáticos, las líneas de investigación que tenían por objeto de estudio pues, cualquier país o cualquier experiencia en Europa o en el mundo occidental, pues claro que sí, eso sigue siendo importante, pero empiezan a aparecer países que no son el centro, digamos, de atención clásica y tradicional. Los estudios pues, de países africanos, asiáticos, australianos, oceánicos, pues empieza a ser no solo labor de antropólogos desgreñados con unas melenas y con unas barbas muy grandes, sino también de los profesionales del turismo que se dedican a investigar en el ámbito del turismo. Eso lo digo de Europa, ¿no? A mí me gusta mucho la antropología. Y los estereotipos siempre son muy injustos, no se ajustan nunca a la realidad exacta. Además de eso, hay un cierto declive de estudios económicos, desde el punto de vista sobre todo de la economía entendida como homo economicus, como economía, digamos, radicalmente cuantitativa y clásica, y hay un auge de estudios mucho más sincréticos, ¿no? Hombre, la economía no es una ciencia básica, ¿no? Como es la química, la física, ¿no? Pero desde luego en las ciencias sociales es de las más básicas de todas y más fundamentales de todas. Digamos, es nuestra, en la rama nuestra de ciencias sociales, es como nuestra física, ¿no? Es como nuestra matemática, ¿no? Es la economía. Pero fíjense lo que está pasando. Estamos entrando en disciplinas, están entrando en contenidos mucho más sincréticos, más interdisciplinares. Vamos a estudiar cuestiones socioculturales, cuestiones de desarrollo comunitario. Aquí hay trabajadores sociales, hay sociólogos, hay psicólogos y hay ambientalistas, estudios de medio ambiente, estudios de ecología, ¿no? Y eso está dentro del ámbito de turismo y es lo que ahora mismo está en auge, ¿no? Y por cierto que los economistas todo esto también, por supuesto, lo atienden. En economía, de hecho, se pretende, y yo creo que sí, hasta cierto punto se está consiguiendo, se mide ya hasta lo que se llama la felicidad, ¿no? Y eso sería tarea de los antropólogos, clásica de los antropólogos que hablaban más de la felicidad, o de los filósofos, si ustedes me lo permiten decir así. Ya los economistas intentan medir esto. Y también, digamos, estudios de calidad de vida, la dimensión cultural es fundamental. La cultura es lo que nos hace comunidad. La cultura es lo que nos hace ser sociedad. Sin cultura, si no hay valores comunes, creencias comunes, costumbres comunes, que esto es redundante. Es decir, costumbre común es repetir lo mismo, porque una costumbre no es costumbre
si no es compartida. Una costumbre es un comportamiento socialmente aceptado, es decir, y además popular, común, ¿no? Todo esto también se estudia en turismo y también lo atienden, por supuesto, los economistas en sus estudios de calidad de vida. En otras palabras, podríamos decir que existen dos grandes categorías. Las simplificaciones tienen esto, simplifican la realidad y no digamos que llegan a decir cosas exactas, afirmaciones exactas y precisas, pero ayudan mucho, las sistematizaciones ayudan mucho a analizar y a comprender, ¿no? Sepan ustedes, desde este punto de vista y asumiendo esta limitación, existen dos grandes categorías, por tanto, de líneas de investigación y de temas de estudio. Los que son más teóricos y más metodológicos, más básicos, más fundamentales, y por otra parte, los que son más aplicados, son más, digamos, orientados a utilidades más inmediatas, a beneficios más inmediatos. Por una parte tenemos los estudios metodológicos, los estudios de desarrollo teórico, los que se encargan de modelizar. ¿Qué es un modelo? Es una representación que pone en juego las variables de respuesta de las personas o de las organizaciones. Identifica las variables y establece relaciones entre las variables. Eso es un modelo. Es una explicación teórica, pero identificando las variables y trazando las relaciones entre las variables, ¿no? Por ejemplo, pues das una palmada y todo el mundo levanta la cabeza. Bien, pues esto es un modelo, o es muy pequeña, digamos, esta explicación, diríamos que es un patrón. Es decir, sonido de palmada, esa sería la variable independiente, y la variable dependiente, la que, digamos, responde, es que todo el mundo levanta la cabeza. Bien, pues esto es un patrón, que es un mini modelo. Bien, pues se hacen estudios, se modeliza, se representa gráficamente y también ecuacionalmente muchísimas veces esa realidad de manera multidisciplinar y se hacen estudios comparativos entre distintos países, distintas organizaciones, distintos modelos, pero también estudios de caso, etnografías, estudios que son de tipo cualitativo y que intentan adentrarse en la riqueza que puede suministrar la reflexión que se hace sobre un caso concreto, una empresa concreta o una comarca determinada. Por una parte están los estudios más teóricos y más preocupados de la metodología, de los medios para poder investigar, y por otra parte están los trabajos que son más aplicados, son más orientados a buscar soluciones inmediatas de gestión, por ejemplo. Aprovecho para decirles que los trabajos libres de la asignatura que ustedes van a ser más de este segundo tipo. No vale en nuestra asignatura, no porque no puedan ser trabajos de turismo, sí, claro que sí, pero nosotros estamos en investigación de mercado, entonces hay que hacer una investigación de mercado. Las investigaciones de mercado se hacen para solucionar problemas, para disminuir la incertidumbre. Para eso hacemos investigaciones de mercado. Las investigaciones de mercado son estudios aplicados, son del segundo tipo, ¿no? No son revisiones de la literatura. Las investigaciones de mercado hacen revisiones de la literatura, pero cuando tú haces una investigación de mercado, pues digamos que todo lo que haces no es solo manejar fuentes secundarias de información, sino intentar tú también suministrar información y dar resultados de información primaria. Entonces, ustedes no harán tanto revisiones de la literatura, sino trabajos aplicados. Van a plantear problemas, van a analizarlos y van a dar implicaciones prácticas de gestión en los trabajos de ustedes, más del segundo tipo. Pues eso sería en principio, ¿no? Podrían estudiar la capacidad de carga de un territorio. Pues claro, tú te fijas en el modelo de capacidad de carga, identificas cuáles son las variables, ves las relaciones de causa-efecto y descriptivas que establece el modelo y aplicas en tu trabajo algo similar a la capacidad de carga, por ejemplo, de las facultades empresariales, ¿no? En cuanto a los espacios que compartimos y en cuanto a los servicios que se suministran y en ese sentido, pues el impacto ambiental que se genera y de todo tipo. Tú podrías hacer también un estudio de límites aceptables de cambio cultural o de patrones de comportamiento y de costumbre,
Puedes hacer un estudio de experiencia del visitante. Tienes un hotel y quieres medir en tu investigación de mercado pues la experiencia del huésped. Entonces le pasas, por ejemplo, un cuestionario, estoy dando ejemplos así como muy concretitos, pasas un cuestionario donde hay distintas escalas, distintas preguntas. En una pregunta, pues tú quieres medir qué es lo que sabe y qué es lo que ha pensado y qué es lo que reflexiona el huésped cuando está en tu hotel. También le puedes hacer otra pregunta para saber cuáles son sus emociones, sus sentimientos, su humor. También puedes preguntarle pues, cuáles son las actividades que desempeña en el hotel. También preguntarle por cómo huele, cómo es el tacto del mobiliario, de las paredes, cómo sabe la comida, en definitiva todo lo que son los impactos sensoriales y también las interacciones sociales y demás. Y puedes también hacer un estudio del ciclo de vida del producto, atendiendo también ese modelo. Los modelos nos sirven y a ustedes les van a servir para saber qué es lo que hay que hacer. Es decir, si tú vas a hacer un estudio del ciclo de vida de tu hotel, tú quieres hacer una investigación de mercado para detectar cuál es el ciclo de vida de tu destino, no del hotel, sino a lo mejor de tu destino, pues te vas al modelo, lees un poco sobre esa literatura y esa literatura te va a decir las variables que tienes que tener en cuenta. Lo voy a decir de forma muy explícita y muy directa. Si tú vas a hacer una encuesta, pues claro, esas son las variables que tienes que introducir en tus preguntas, es lo que tú tienes que medir, es la información que tú quieres recabar. Entonces, para eso nos sirve, por eso ustedes antes de lanzarse a hacer una investigación de mercado, un trabajo de campo y por supuesto, antes de confeccionar, por ejemplo, un cuestionario o hacer una entrevista en profundidad o poner en práctica una dinámica de grupo, tú tienes que leer la literatura, tienes que saber cuáles son las variables que tienes que atender, cuáles son las preguntas que tienes que formular. Esa es un poco la dinámica que vamos a seguir. Nuevas líneas de investigación en turismo. Aquí nos vamos a centrar más ya en lo que dice el epígrafe, pero ustedes van a ver un poquito más claro el tema del trabajo de ustedes. Hay muchas líneas de investigación, aquí solo tenemos y ustedes pueden hacer un trabajo sobre cualquiera de estas líneas. Por ejemplo, tú puedes hacer un trabajo sobre estrategia. Por ejemplo, puedes medir las ventajas competitivas de tu agencia de viajes respecto a otras agencias de viajes. Una ventaja competitiva se mide ¿cómo? Porque el técnico diga que una agencia de viajes tiene una ventaja competitiva. No, es porque muchas veces eso lo dice el cliente. Es decir, el cliente de la agencia de viajes percibe que hay unos beneficios, hay una ventaja que se asocian al servicio y a la experiencia que suministra esa agencia de viajes. Y eso es lo que le da una ventaja competitiva. Puede ser en términos de costes, puede ser en términos de distintividad, calidad, si se permite decirlo de esta forma, y existen cuestionarios, existen escalas que ya establecidos, que son los que tenemos que utilizar, no siempre inventar, porque normalmente cuando se inventa, la mayoría de las veces se hace peor que lo que ya está establecido. Hay que intentar inventar, pero cuando uno tiene la cabeza amueblada, la creatividad es muy bienvenida, es fundamental, pero eso, la creatividad normalmente, la que está canalizada, la que está ordenada y está gestionada, ¿no? Entonces, para eso hay que leer, hay que estudiar y hay que cultivarse, ¿no? Entonces, no nos vamos a inventar las escalas de ventaja competitiva. Cuando ustedes vayan a hacer el trabajo de investigación de ustedes, tendrás que irte a cuáles son las escalas que existen en la literatura para medir la ventaja competitiva. El nivel de competitividad que puede tener un destino o que puede tener una empresa determinada, existen esos instrumentos de medida. Además, puedes también ver cuáles son las alianzas estratégicas que tienen lugar en un destino determinado, si existen alianzas de un tipo o de otro, hacia adelante, hacia atrás, qué tipo de sectores pueden tener ese tipo de alianza y estudios de grupos de interés y demás. Eso sería, digamos, un área temática, líneas de investigación que uno podría adoptar para hacer su trabajo también. Puedes hacer también estudios de recursos humanos, por ejemplo, los valores, las rutinas organizativas, las creencias del personal de un hotel.
o de cualquier otro servicio, un restaurante. Puedes también ver las tendencias o la predisposición a externalizar servicios por parte de los responsables de operaciones, los directores generales de las principales compañías hoteleras de un determinado destino. Eso sería dentro del área de gestión y de dirección de empresa. En marketing puedes hacer estudios de análisis del consumidor, es decir, del turista, por ejemplo, o del huésped, del comensal. Por ejemplo, las percepciones, las actitudes, las emociones, la cultura, los grupos de referencia. Esos serían trabajos de ustedes y que podrían estar dentro de lo que es el área temática de análisis del comportamiento turístico. Estudios de imagen, la imagen de un destino, la imagen de una empresa, la imagen, ustedes no se van a inventar, nosotros no nos inventamos cómo se mide la imagen de un destino, eso se van a la literatura, a Google Scholar, mete image, mete que vas a hacerlo, por ejemplo, de hoteles, pues hotel, y buscas cuáles son las escalas que están ya consolidadas, que son válidas, que son fiables, que tienen un alto consenso y respaldo científico, y las aplicas a tu hotel, a tu empresa, a tu caso, ¿no? Pero no te inventas una escala de imagen, ¿no? Solo eso es el último remedio, o cuando quieres arriesgar mucho y quieres, digamos, conseguir algo que no se ha hecho antes, ¿no? Y puedes hacer cualquier otro tipo de análisis de los mercados, ¿no? El tipo de competencia que pueda haber, puedes ver el nivel de concentración que pueda haber también, puedes ver muchísimos aspectos dentro del área de marketing, ¿no? Puedes hacer también una línea de desarrollo local, de servicios, de nivel de aportación de la comunidad local, pues a lo mejor a la percepción de calidad del visitante. En Canarias, desde luego, existe, díganme ustedes si no convienen conmigo en eso, hay muy poca interacción entre los visitantes y los residentes. En muchos aspectos puede que no sea del todo incorrecto esto, pero en otros aspectos, desde luego, sí empobrece el potencial de experiencia que podría tener el visitante, ¿no? En mi generación ya hemos perdido, ya no sabemos cantar Isa, ni sabemos cantar folía, ni todas esas cosas, mucho menos a veces hacer un pellas de gofio, por ejemplo, o carajaca. Pues claro, eso es la gastronomía, es la música folclórica tradicional, esa linealidad, ha habido una ruptura, ha sido disruptivo, y claro, eso es lo que podría enriquecer muchísimo la experiencia del visitante, pero si yo me pongo yo como, digamos, como autocrítica, no quiero pensar la inmensa mayoría de ustedes, la generación de ustedes, no les quiero ver en un fogón pues intentando hacer unas carajacas, a lo mejor es que ni siquiera saben lo que es, ¿no? Entonces, ahí hay una disrupción porque aunque hubiese interacción, no podría haber intercambio de esos significados y de esas costumbres, ¿no? Y eso enriquece muchísimo esa experiencia del visitante, porque le da autenticidad, que es algo que demandan mucho nuestros visitantes, ¿no? Pueden hacer estudios de impacto económico o social o ecológico, en cuanto a cualquier evento, por ejemplo, que se pueda dar lugar, estudios de globalización, de exclusión social, ¿no? En principio serían distintas líneas. Estudios de sostenibilidad, responsabilidad social, por ejemplo, corporativa, nivel de responsabilidad social asumida por la dirección de determinado grupo estratégico. Podrían analizar la gobernanza, es decir, cómo se articulan, digamos, los agentes de dirección y actores principales de un destino con su grupo de interés, cómo llegan a negociar esa gobernanza y ese gobierno de ese destino, y el desarrollo de políticas públicas. Podrían hacer estudios de turismo cultural, religioso, de aventuras, de escapadas, también de turistas de tercera edad.
Y bueno, existe también la posibilidad de hacer estudios más teóricos, ¿no? La epistemología es la disciplina que estudia el conocimiento, la forma de adquirir el conocimiento, la taxonomía, la sistematización y clasificación, estudios críticos, estudios que tienen que ver con, no solo con la heterodoxia acerca de determinados paradigmas dominantes, sino también lo que puede ser una revisión más profunda de las implicaciones de esa disciplina científica, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en marketing tenemos una corriente muy importante, muy significativa de marketing crítico, que se llama. ¿Y qué es lo que hace esta aproximación? Pues poner en cuestión muchos de los patrones de gestión y muchas de las maneras que se tienen, incluso hasta de impartir la disciplina del marketing, ¿no? Es lo que se llama el marketing crítico. Y estudios, por supuesto, que puedan ser interdisciplinares. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que estamos dentro de una facultad de economía, empresa y turismo, pero se permiten estudios que a veces parecen hechos por antropólogos, a veces parecen hechos por sociólogos, por politólogos, porque estamos en el área de turismo y es un área interdisciplinar. Y esa fragmentación es una manera disciplinada de sistematizar la ciencia, pero un auténtico científico muchas veces está en continua comunicación, intercambio con otras disciplinas científicas y con otras áreas de conocimiento. Si no, no sería posible la ciencia, ¿no? Y en ese sentido es perfectamente legítimo hacer estudios interdisciplinares. Líneas y nuevas líneas de investigación en turismo y en marketing. Más concreto, esto les va a ayudar todavía más con el trabajo. ¿De qué puedo hacer el trabajo? Pues mira, tú puedes hacer un estudio de segmentación. Tú haces, lo voy a decir de una manera, pasas unas encuestas a los huéspedes de tu hotel, en tu restaurante, a los comensales, y claro, tienes pues 100 encuestas. Y no todo el mundo es igual, pero no todo el mundo es absolutamente distinto de cada caso. Tú puedes llegar a agregar casos y segmentar, es decir, al final tus clientes se pueden distinguir tres clases de clientes. Están los que te piden determinados productos, determinados servicios, están otros que te piden otro tipo de experiencia y otros que vienen a otra hora y que además incluso tienen un perfil sociodemográfico distinto. Entonces, puedes hacer segmentaciones. De hecho, les cuento, en las prácticas de la asignatura aprenderemos a hacer segmentaciones. Aprenderemos a hacer camedias, aprenderemos a hacer segmentaciones jerárquicas, aprenderemos a hacer tipologías, que no es lo mismo, pero que se parece mucho. Ya vale esto hasta este punto de la altura de nuestra asignatura, pero ya verán que haremos mucho hincapié en que no es lo mismo una tipología que una segmentación, pero bueno, al final son maneras de clasificar, ¿no? Entonces, en ese sentido pueden hacer eso. Sepan también que pueden hacer un estudio de motivaciones. De hecho, es de lo primero que se suele hacer en investigación de mercado. Si tú abres un negocio y quieres saber cómo son tus clientes, lo primero, incluso antes de abrir el negocio, normalmente debiste haber hecho eso, es preguntarte qué necesitan tus clientes, pensar en cuáles son sus deseos, cuáles son sus objetivos, qué tipo de productos, de servicios, de experiencias buscan. Bien, pues estos son estudios volitivos, son estudios que analizan la motivación para viajar, ¿no? Entonces, y que intentan comprender esos propósitos, esas necesidades. Cuando tú te plantees estudiar la motivación de unos turistas o de unos huéspedes o de unos comensales, no te vas a inventar la escala de motivación. Es posible que te ayude mucho esa inventiva, pero tendrás que ir siempre a la literatura a ver cuáles son los motivos que están reconocidos ya y que se saben que son los que mueven a la gente, pues, por ejemplo, a viajar o a ir a un restaurante. Puedes también hacer estudios de modelos de decisión. Yo quiero entender el modelo del proceso de decisión de los estudiantes Erasmus, ¿no? Que también se van de turismo, ¿no? Entonces, tendrás entonces que tener en cuenta, pues, cuando ellos reconocieron la necesidad de irse de viaje, cómo buscaron información y tocaron distintas fuentes secundarias de información, hicieron acopio de esa información,
cómo empezaron a generar conjuntos de vocación, es decir, posibilidades alternativas. Pensé, bueno, entre Alemania y Reino Unido e Italia, bueno, Reino Unido se nos ha ido, ¿no?, de la comunidad europea, ¿no?, tristemente. Ya regresarán, la esperanza es lo último que se pierde, pero en principio esa sería la tercera fase. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque yo esto no me lo estoy inventando. Bueno, sí me estoy inventando lo del Reino Unido, pero no lo del modelo del proceso de decisión. ¿Por qué? Porque los modelos de proceso de decisión existen. Entonces, lo normal es que uno aproveche las ciencias acumulativas, el cual saber es acumulativo. Uno vaya entonces a Google Scholar, diga modelo de proceso de decisión, y para incluso tu sector concreto, tu problema concreto, y buscas ese artículo que ya lo hizo y que de alguna manera tiene esa escala. Entonces tendrás que preguntarte por estas tres fases que las acabo de contar, y después por la fase de compra de conducta efectiva, ¿no?, de decisión efectiva. Y finalmente, dicen estos modelos que las personas lo que solemos hacer es, de alguna manera más o menos consciente, pues reflexionar acerca de nuestra experiencia, es decir, el momento post-compra. Se suele hablar entonces de satisfacción con la experiencia, y en ese sentido, estas son las preguntas que tienes que poner en tu cuestionario si vas a hacer una encuesta, ¿no? O son las que tienes que formular cuando estás en una entrevista de comunidad. No tienes por qué necesariamente hacer todo. La gente se suele ir a hacer encuestas, ¿no? Es una de las técnicas, por decirlo de esta manera, más populares, más notorias, ¿no?, en investigación de mercados. Pero nosotros hacemos muchísimas más cosas. Por ejemplo, podemos hacer análisis de Big Data, y si no, de datos estructurados. Ya lo verán en las prácticas, jugaremos un poquito con esto, y consiste en definitiva en el que, bueno, no tengo que ir a la calle a hacer una encuesta, sino que cojo mis herramientas, me bajo un programa informático, me lo instalo en el ordenador y hago un poquito de scrapping en páginas web, o hago un monitoreo de redes sociales, y entonces traigo métricas que después proceso y que analizo estadísticamente. Y eso es investigación de mercado, investigación de mercados digital, ¿no? Eso precisamente es lo que yo intentaré hacer más hincapié en las prácticas, ¿no? En las prácticas ya verán que el año pasado, de hecho, humildemente creo que salió muy bien. ¿Y saben por qué? Porque las prácticas, hace 20 años, ¿cómo las daba yo? Pues yo venía y dictaba una práctica, un problema. Entonces veníamos en clase y los alumnos lo hacíamos, ¿no? El profesor ha dictado eso y ahora cogemos y lo resolvemos. Bien, eso hace 20 años. ¿Cómo es lo que intenté el año pasado? Esto ha sido paulatino. El año pasado lo que nos atrevimos fue a investigar. Es decir, por ejemplo, llegamos a clase y me pregunté, mira, resulta que el gobierno de Canarias tiene un recurso fabuloso que es el listado de todas las páginas web, las direcciones de páginas web, de los sitios de páginas web, de todos los museos de Canarias. ¿Vale? Pues si durante la práctica que hacíamos nos bajábamos un programa informático de esto de acceso libre en internet o de prueba, en el superior de prueba, y extraíamos métricas de las páginas web de los museos de Canarias, y hacíamos segmentaciones o hacíamos análisis factorial o aplicábamos un modelo, por ejemplo el modelo del embudo de conversión, y hacíamos investigación de mercados digitales aplicando los contenidos estadísticos que están dentro del programa, pero lo que hacíamos era generar una evidencia real, valga la redundancia, de investigación, al mismo tiempo que hacíamos, evidentemente, una práctica. Es decir, que no era una práctica dictada, era una práctica para que ustedes vean lo emocionante que podía llegar a ser. A mí me generaba más estrés, claro, porque yo no sabía lo que iba a salir. Entonces, cuando uno dictaba los problemas hace 20 años, yo sabía el resultado, pero en las clases del año pasado, por ejemplo, yo era el primero que me enteraba, junto con el resto de los alumnos, de qué nos había salido. Cuál era, por ejemplo, el museo que estaba mejor posicionado, el museo que estaba, o el conjunto de museos, si estamos en una segmentación, los museos más paradillos, los que menos gestionaban el tema del posicionamiento web. También lo hicimos sobre las oficinas de turismo, las páginas web de las oficinas de turismo de las provincias españolas. Y también vimos que existía, pues, digamos, distintos desempeños de marketing digital, y eso fuimos capaces de averiguarlo gracias a
a la investigación de mercado que hacíamos en las prácticas, ¿no? Entonces, se puede manejar Big Data. Internet, de hecho, es lo que ha generado un volumen tal de información que forma, pues, están en repositorios y generan inmediatamente grandísimos volúmenes de información que se pueden analizar, ¿no? Gracias a software y herramientas estadísticas adecuadas. También pueden plantear, esto lo harán menos ustedes, pero en principio se puede hacer, porque es un trabajo un poquito más académico, menos profesional, ¿no? Que es que, bueno, yo me voy a lanzar a hacer una escala. Yo sé que existen escalas, pero la propia literatura te dice que todavía no son muy fiables, muy válidas, que hay un reto de mejora en las escalas existentes. Pues yo en mi trabajo voy a intentar mejorar las escalas existentes, las voy a intentar enriquecer un poquito. Bien, eso es un objetivo de trabajo de investigación de mercado y para ello también existen herramientas estadísticas que te van a permitir, pues, mejorar ese instrumento de medida. Puedes también medir la imagen de un hotel, de un restaurante, de un sector profesional, de los directivos, de las Kelly, de cualquier profesión dentro o desempeño dentro de lo que es nuestro sector. Podrías medir la imagen. La imagen no es más que una representación mental de algo y existen diversas escalas para la medición de esa imagen, ¿no? Que atienden, pues, a dimensiones cognitivas, dimensiones evaluativas y dimensiones que se llaman conativas, es decir, de predisposición, de intención. Y hay escalas también de reputación, no es exactamente lo mismo que imagen. Y otra cosa son las escalas de identidad, que no es lo mismo que... Las escalas de identidad son cuando, por ejemplo, tú quieres medir la imagen que tienen los directivos de turismo acerca de su profesión. Eso sería un estudio de identidad. De imagen, pues la imagen del destino Canarias, ¿no? ¿Cuáles son los atributos? Identificar cuáles son los atributos de la imagen. Pues mira, sol y playa, seguridad, turismo, tranquilidad, insular, es decir, todo lo que, digamos, esos sustantivos, esos adjetivos que se asocian a el objeto de evocación, que sería Islas Canarias. Pero también las evaluaciones, esto es bueno, malo, positivo, negativo, útil, inútil, importante, poco importante, todo eso sería la dimensión evaluativa. Y finalmente, la predisposición, la intención, digamos, la probabilidad percibida o actitudinal a visitar el destino o a hacer algo relacionado con el destino, ¿no? Eso serían, en principio, estudios de medición de imagen y también de actitudes, ¿no? Que he mezclado aquí dos cosas. También pueden hacer estudios de análisis de la demanda y de predicción del mercado futuro. No es lo mismo medir el mercado actual potencial, es decir, cuánto podría ser la demanda dadas unas condiciones actuales, que medir el mercado futuro, la demanda futura. No yo sé que suena muy parecido lo que estoy diciendo, pero en los estudios de marketing se distingue clarísimamente. Una cosa es que tú digas, mi hotel tiene un mercado potencial de 1000 huéspedes. ¿Por qué? Porque son las condiciones de personal, las condiciones de infraestructura que tiene tu establecimiento en este momento, y otra cosa es que tú quieras prever la demanda futura, que estará en unas condiciones diferentes que responden al momento del año que viene, pero no el momento de ahora presente, ¿no? Entonces, en marketing distinguimos claramente lo que es una estimación de la demanda potencial de lo que es diferente, una previsión de la demanda futura, ¿no? Además, la literatura, ustedes verán que hay distintos horizontes temporales en la previsión de demanda futura. Uno se puede plantear una previsión a corto plazo, entonces estamos hablando, por ejemplo, de los próximos 6 meses, o podemos plantearnos una previsión de demanda a medio plazo, por ejemplo, de 6 meses a un año. Y hablamos de largo plazo normalmente con horizontes temporales mayores de un año. Bien, ¿qué tipo de técnica de investigación aplicamos
para medir esa demanda? Dependerá mucho del horizonte temporal. Si tú quieres prever la demanda a corto plazo, pues tú puedes coger series temporales, cifra de visitantes del año pasado, de huéspedes del año pasado, de los meses pasados, y puedes hacer un pequeño media aritmética, media móvil de esa trayectoria inmediata. Pero cuando quieres prever la demanda más futura, sueles irte a métodos más cualitativos. Te vas a unos expertos, les preguntas, con preguntas más o menos abiertas o semi-abiertas, que cuál creen que será la cifra del año que viene. Y ellos te dirán, y tú tratarás eso también estadísticamente, pero sobre todo computando esa opinión cualitativa de esos expertos. ¿Qué les quiero decir? Que prever la demanda inmediata con métodos cualitativos no es lo clásico. Tú sueles recurrir a métodos cualitativos cuando necesitas integrar muchísima riqueza de información. Y para eso no hay nada mejor que contar con la experiencia, escuchar a los expertos. Sin embargo, si tú quieres prever la demanda a corto plazo, por ejemplo, una solución muy operativa es pasar una encuesta a esos que se identifican como audiencia potencial de visitantes y les haces una pregunta muy concreta. ¿Cuál es la probabilidad de que vengas a este destino la semana que viene? Y te dirán, pues, un 80% o un 30%. Eso es mucho más fiable muchas veces que otro tipo de metodología, ¿no? También puedes hacer estudios de eventos, ¿no? El impacto de un evento. El impacto que no solo tiene que ser de tipo económico, es decir, midiendo cuál es el monto de ingreso que tienen los establecimientos o en general la comunidad de residentes en un destino, así es como se mide el impacto económico de un evento, sino también puede ser el impacto social, el número de empleos que ha generado ese evento, cómo eso ha afectado a la calidad de vida. Yo me estoy solapando con estudios medioambientales, ¿no? Cómo ese evento, digamos, ayuda a la calidad de vida. ¿Por qué? Porque genera a lo mejor patrones o modelos de comportamiento deseado, por ejemplo, los eventos deportivos, ¿no? La celebración de eventos deportivos no solo son divertidos, no solo son entretenidos, sino que además pueden transmitir los valores del deporte en la sociedad. En España cada vez siempre ha habido una afición muy grande al deporte, es una de las virtudes que puede tener nuestra cultura, nuestro mercado, pero hombre, cada vez se hace más deporte, no solo se admira el deporte, y a uno le gusta el deporte, sino que ya la gente cada vez hace más deporte, ¿no? Eso era algo bastante más propio a lo mejor de países anglosajones, ¿no? Y especialmente por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Las universidades en Estados Unidos, ustedes lo saben, clásicamente eso ya a ustedes no les llama la atención, pero yo cuando era jovencito estas cosas me las contaban y nos llamaba la atención porque nos chocaba mucho. A veces los estudiantes, por ejemplo en gestión de empresas, ganaban notas pues haciendo deporte en el campo. Y tiene mucha lógica, tiene muchísima lógica, porque claro, dentro de las habilidades, lo que se llama rasgos duros o destrezas duras, por supuesto que están cuestiones técnicas, conocimientos, cuestiones de ese tipo, pero nosotros ya también hablamos de valores, hablamos de creencias. Y díganme ustedes si se supone que ustedes están en una escuela de negocios, en una facultad de empresa, ¿no? De turismo, pero en principio estamos en este ámbito. Pues no solo tan importante saber temas de patrimonio, de marketing y demás, sino desarrollar también habilidades de liderazgo. Y claro, eso, ¿dónde lo aprendes? Pues eso lo puedes aprender jugando al fútbol, si me lo permiten decir de una forma así como muy expresiva, ¿no? Lo puedes aprender en la cafetería de la facultad, lo puedes aprender en la delegación de alumnos, ¿no? Y eso es cada vez más importante o tan importante como esas otras habilidades clásicas, ¿no? Puedes estudiar, en definitiva, los impactos de determinados eventos y también de determinadas atracciones. Y también la calidad percibida de determinadas atracciones y también la demanda futura que puede tener el mercado potencial, que puede tener cualquier nuevo parque temático que se pueda abrir en Gran Canaria, ¿no? Todo eso podría ser perfectamente un trabajo. Podrías también hacer estudios de calidad. Estos, si me lo permiten, en el mejor sentido de la palabra, son estudios
que vienen, la palabra no es fácil, pero muy facilitados. Es decir, hay escalas muy fiables de calidad de servicio. Entonces, uno lo que debe hacer es, oye, pues yo voy a estudiar la calidad de este servicio concreto y claro, lo que voy a hacer es atender a las dimensiones de la escala de Pasurama, ¿no? Que es una de las más reconocidas. Y esa es la que voy a utilizar. También últimamente se habla no solo de la calidad del producto o de servicio, sino también de la calidad de la experiencia del servicio, que no es exactamente lo mismo. Era algo que les contaba un poquito antes, ¿no? Y hay escalas, estas últimas escalas están más ahora mismo trabajándose, desarrollándose, ¿no? Más que ser consolidadas. Todo lo que tenga que ver con críticas a la racionalidad pura de nuestros clientes es muy bienvenido en marketing. Marketing es una de las disciplinas científicas, junto con otras, y gracias a otras, que hemos sido muy sensibles y muy sensatos en la medición y en la contemplación de las dimensiones erráticas, caprichosas, emocionales de las personas. Marketing tiene muchísimo que ver con toda esa dimensión. Entonces, los estudios, por ejemplo, cuáles son las emociones del huésped, cuáles son los sentimientos, todo lo que tenga que ver con marketing emocional, es algo muy bienvenido. Las reclamaciones, por ejemplo, las reclamaciones de los huéspedes, o las quejas de los huéspedes. Sepan ustedes que las personas solemos calidad percibida, digamos, evidencia empírica de calidad percibida. Las personas, cuando se nos pregunta así directamente acerca de las razones de nuestra evaluación de la calidad de servicio de un restaurante, por ejemplo, solemos argumentar, aparentemente presumimos mucha racionalidad. O es que es muy buena cocina, o es que está exquisito, o es que está muy limpio. Así es como funcionamos las personas. Pero se sabe, cuando hacemos más de una pregunta, cuando en vez de hacer una encuesta, que sobre todo recaba información del resultado final, por ejemplo, cuando hacemos una entrevista en profundidad e indagamos más en la psique más profunda de ese comensal, sabemos que aunque las personas hablamos racionalmente, realmente esas razones son argumentos políticamente correctos y estructurados, pero las razones son mucho más erráticas y más caprichosas. Por ejemplo, se sabe que muchas quejas y muchas reclamaciones no se producen por problemas objetivos, sino, por ejemplo, a lo mejor porque el camarero no sonrió. Es decir, tú acabas de pedir y el camarero tiene una cara de asco, el pobre, que es que parece que está contra ti, ¿no? No quiere saber nada de atenderte y esa es tu percepción. Bien, pues aunque tú argumentas que la sopa estaba fría, realmente lo que ha provocado esa reclamación es que el camarero no dibujó una sonrisa cuando te atendió y tú sí se la diste. Entonces te sentiste dolido desde el punto de vista de esa reciprocidad, pero eso solo aflora si hacemos una entrevista a profundidad. Bien, pues todo lo que sean trabajos de refutaciones, de críticas, de poner un poco en solfa y no en ridículo, no exactamente, pero sí el hacer ver lo que hay detrás, estudios, por ejemplo, más de carácter psicoanalítico, que es, digamos, las teorías que suelen nutrir las entrevistas en profundidad. En las entrevistas en profundidad se pretende ir al contenido profundo de las razones por las que las personas hacemos cosas y no solo lo que aflora en nuestra conciencia, ¿no? Entonces, todo ese tipo de estudios cualitativos pues también serían bienvenidos. Todo lo que tenga que ver con ¿no? críticas, ensayos, test de calidad de los datos, ¿no? Análisis de normalidad, análisis de fiabilidad, análisis de validez de escalas, todo eso pues podría también ser bienvenido. Eso sobre todo son contenidos que se ven un poquito en la práctica, análisis factoriales de escalas y demás, pues podrían ser trabajos perfectamente. Y por supuesto, no tengan miedo en parecer a veces pues, científicos de otra disciplina. Los auténticos científicos suelen ser personas interdisciplinares. En el cientificismo, en el origen, está la filosofía, y la filosofía es humanística.
los auténticos científicos son grandes humanistas, los mejores médicos son humanistas y así en otras disciplinas científicas, ¿no? Entonces no tengan miedo a veces, en que igual que no lo tienen, por ejemplo, los economistas a veces cuando se ponen a hablar de la felicidad, pues no tengan miedo en hablar de la felicidad, porque eso ya sé que suena, que eso es más algo propio de Erasmo de Rotterdam y de Aristóteles, pero lo cierto es que los economistas también se dedican a intentar medir cuestiones tan intangibles, tan vagas, aparentemente, como esas, ¿no? Y de hecho tienen sus instrumentos curiosos y bueno, empiezan a tener su utilidad. ¿Qué más cosas pueden hacer? Nivel de innovación, por ejemplo, análisis de características de personalidad de los directivos de un determinado sector, a ver si son directivos que se orientan al futuro, al pasado, al presente, su nivel de innovatividad, es decir, el umbral óptimo de estímulo, un poco estudios psicográficos de los directivos desde el punto de vista de también la susceptibilidad a la incertidumbre, todo esto pueden ser. Y también la tendencia a la co-creación, a la participación por parte del cliente, a convertirse en un prosumidor, es decir, en alguien que se hace su propio servicio. Eso es algo que paulatinamente, progresivamente se ha ido introduciendo, pero que a veces incluso era denostado tradicionalmente. ¿Qué me dirían ustedes si yo les digo lo siguiente? Tú vas a un restaurante, lo voy a decir un poquito de humor, y te hacen trabajar. Tú vas allí un poco para, ¿no? Yo qué sé, sirven una comida, a lo mejor estás siempre sirviendo tú las cosas y tal, y tú vas allí un poco para descansar, que te pongan el plato. No, entonces lo que hacen es que te llevan a la cocina y te enseñan a hacer determinados platos que después te vas a comer. Bien, pues eso yo sé que nos suena que puede ser interesante y eso es co-crear. Es decir, digamos que con una monitorización, con una instrucción, con un liderazgo en cocina, pues yo al final genero una experiencia no solo de que soy absolutamente consumidor, sino que es que soy un poquito cocinero y formo parte de la generación de valor que tiene lugar en ese restaurante. Y eso genera experiencias muchísimo más profundas, fuertes, intensas y sensaciones de autenticidad. Y no has asumido un rol simple de estar solo al final de esa percepción en la cadena de valor, sino que has formado parte de la generación de ese valor. Pues bien, ese tipo de cuestiones, igual que en vez de estar intentando pues, hacer las chapuzas en tu casa, pues cuando te venden esa herramienta o ese utensilio, pues que te enseñen a utilizarlo y venga incluido pues, algún tipo de experiencia o participación en un club, en una comunidad, donde se discutan, un foro, se discutan este tipo de cuestiones. Eso es innovación y es co-creatividad. También todo lo que tenga que ver con estudios ambientales, los efectos del cambio climático, en creencias, en valores y también digamos, en políticas que se puede llevar por parte de una organización, las inhibiciones, los frenos, las barreras a la innovación, que son siempre muchas, por ejemplo, mentalidades autoritarias, estructuras organizativas jerárquicas con mucha diferencia entre la base y, vamos a decir, la cabeza, la cúspide de una organización. Eso se sabe que son diseños organizativos que generan mucha resistencia al cambio y poca flexibilidad y poca adaptación a la innovación. Si tú quieres tener una organización innovadora, debe tener, no existe un único modelo, pero muchas de ellas son orgánicas, son liderazgos, si me permiten el ejemplo, por ejemplo en IKEA, el jefe del día, ¿no? Es una broma, pero realmente están implantando un sistema de liderazgo orgánico, donde todos en algún momento asumen su rol de pionero, de estar avanzada de la gestión, por ejemplo, del servicio de ese departamento, ¿no? Ese tipo de diseño flexible de organización favorece la innovatividad. Cuando se tiene un puesto absolutamente estático para toda la vida, pues luego al principio se sabe que la seguridad favorece la innovación, pero no la fijeza
en una misma posición, ¿no? Todo lo que tenga que ver con innovación tecnológica y emprendeduría, nosotros haremos nuestros pinitos aquí de investigación de mercados con analítica web y monitoreo social y herramientas de escucha social, que ya verán que es muy divertido y es muy fácil y muy práctico. Sí, sí, pero todavía queda. Quedan 15 minutos, más o menos, vamos bien. Sí. Se firma y después tenemos la conferencia de Johan. Entonces, para allá queda muy poco y queda muy poco para terminar. Vamos a intentar entrar más en nuestro trabajo, ¿no? Ya, digamos que hasta ahora un poquito ver todas las cosas, muchas cosas que se podrían hacer, no todas, pero muchas cosas que se podrían hacer y que se hacen. Ahora les voy a hablar un poquito de, bueno, cómo yo esto intento ahora, vamos a intentar poner orden y canalizarlo hacia mi trabajo, que es una de las tareas que tengo aquí asignadas. Pues mira, yo les sugiero que tú sigas estos pasos. Primero, pregúntate cuál es tu sector. Por ejemplo, lo voy a hacer de restaurantes, lo voy a hacer de hoteles, lo voy a hacer de agencias de viaje, lo voy a hacer de empresas de transporte, de un parque temático. Pregúntate un poquito ese terreno concreto, ese sector, esa industria concreta que tú quieres tratar. ¿Cuál es la que te gusta? Después, plantéate lo siguiente. Esto es muy esclarecedor, muy práctico. Mira, me van a permitir la simpleza. Tú puedes adoptar dos enfoques, dos tipos de trabajo. Un trabajo con enfoque de gestión, un trabajo con enfoque de análisis del comportamiento. Es decir, tú puedes analizar a los directivos, a las empresas, o tú puedes analizar a los consumidores, a los turistas, a los huéspedes, a los comensales. Pues pregúntate eso. ¿Qué vas a enfocarte a los directivos, a los gestores, a los que prestan el servicio, a los proveedores, los suministradores, o a el que lo recibe? Por eso tienes que saberlo para saber qué tipo de trabajo vas a hacer. Por ejemplo, si haces un trabajo sobre la calidad de servicio, lo normal es que preguntes al cliente, pero podrías hacerlo también desde el lado del suministrador, preguntándole si desempeña determinadas tareas, que es lo que en principio puede estar estipulado, que es lo que cumple las especificaciones de ese sello de calidad o de esa normativa a la que se ajustan, ¿no? Por tanto, sé consciente que elige normalmente o un enfoque o el otro, pero no los dos, ¿no? Después elige el tema, es decir, el contenido, qué es lo que dice tu trabajo, qué aspecto vas a abordar, ¿no? Ese es vas a hablar de temas de ecología, vas a hablar de temas de recursos humanos, vas a hablar de temas de calidad de servicio, de satisfacción, de experiencias, tienes que elegir el tema. Y ya más concreto, esto ya es poner, digamos, cerrar bien lo que es el planteamiento del trabajo. Habla de variables, es decir, centra ya todo, concreta, especifica las variables. Ahí es donde está el reto ya de hacerlo bien. Hablar de temas, si me lo permiten decir así, es fácil. Hablar de sectores es fácil. Saber si tu enfoque dirección o enfoque consumidor es fácil. Las variables, no es que sea difícil, pero aquí hay que cultivarse en la disciplina. ¿Cuáles son las variables, por ejemplo? Si yo tengo un enfoque de consumidor, ¿cuáles son las variables? Pues mira, las variables son, se las voy a decir rápido y voy a cubrir la mayoría. Pues mira, motivación, percepción, actitudes, experiencia, personalidad, grupos de referencia, cultura, clase social. Estos son las variables. Entonces, ayuda muchísimo porque ya te permite concretar. Lo difícil, el reto, muchas veces está en ser capaz de concretar. Cuando tú sabes la variable, encuentras la escala, planteas bien los objetivos, las hipótesis se pueden contrastar y están bien formuladas. Si tú no identificas las variables, los trabajos suelen adolecer de desvaríos, de digresiones, de ambigüedades, ¿no? Entonces,
aquí lo importante es saber cuál es tu variable, porque lo que es una variable, las variables se pueden medir, y eso es lo que nosotros hacemos. Queremos siempre medir lo que estamos estudiando y analizando. Bien, recordarles que el trabajo, aquí viene la estructura clásica de un trabajo, pero realmente no se les pide todas las partes, ¿no? Ya ahora os los cuento. La portada, tienen que hacer una portada del trabajo, entonces vamos a fijar, pues si no ahora mismo, en este minuto, si en un correo electrónico que les puedo mandar mañana o pasado, cuando ponemos de fecha límite, nuestra primera fecha límite, para entregar la portada del trabajo. Fíjense qué interesante. Vamos a tener que entregar la portada del trabajo, que es lo primero que hay que hacer. Entonces, claro, pero es un reto, porque en una portada yo les mandaré una píldora audiovisual donde yo esto lo grabé hace 3 años y lo explicaba y para que lo puedan, digamos, tener como apuntado, ¿no? Pero en una portada se aprenden a hacer muchas cosas y se empieza a centrar el trabajo mucho. Primero, hay que poner el nombre tuyo y de tu equipo, ¿no? El nombre tiene que ser correcto. Aunque parezca mentira, hay personas que cometen errores en el nombre. Por ejemplo, a algunos compañeros, como son más amigos, le ponen los 2 apellidos y al otro, a pesar de ser a lo mejor hispano, que solemos tener 2 apellidos, ¿no? Hay gente que tiene más. Pero en principio yo me meto con ellos, ¿no? Aún no tiene el apellido que quiera. Pero en principio, poner el mismo número de apellidos a todos los autores, el nombre, y hombre, si uno se llama, pues, llama Tilde, pues, Tilde Rodríguez, pues, no conozco yo que no lleve tilde, ¿no? Entonces, poner los nombres y apellidos correctamente. Y además, hay que poner el título. Por supuesto, nosotros tienen que usar la carátula de la facultad. Es decir, se van a la página web de la facultad y se van a la plantilla del TFT, del TFG, ¿no? O TFM también. Y entonces utilizas el logo de la facultad y ahí pones, porque vamos a hacer esto sirve como ensayo, ¿no? Del trabajo final de carrera, de grado, TFG, y tienes que poner no solo los autores, sino el título. El título, esto es un trabajo técnico, entonces los títulos poéticos, literarios, están muy bonitos, pero esto es investigación de mercado. Entonces, no vale poner pues, cositas como la experiencia inolvidable. Bueno, esto, fíjate, la experiencia inolvidable ya empieza a ser una variable en marketing de experiencia, ¿no? Pero vamos, la melancolía del turista. Bueno, la melancolía, yo la verdad, perdonen mi ignorancia, pero no conozco ninguna escala de melancolía, por lo menos en mi área. Pero seguro que a lo mejor la hay. Pero cuidado con los títulos. ¿Por qué? Porque uno debe en el título acotar bien el tema. Entonces, los títulos tienen que tener horizonte temporal. Por ejemplo, no es lo mismo decir la imagen del Hotel X. Vamos a ver, pero ¿la imagen cuándo? En el 2022, 2021, eso es dinámico, es volátil. Entonces, tienes que acotar la fecha. Tienes también que acotar la geografía. Es decir, si tú dices el Hotel X de San Agustín, por decir algo, está acotado geográficamente. Pero si tú dices el Hotel de López San, pues eso puede ser aquí, en Santo Domingo, en Marrakech, no vale. Es decir, tú tienes que decir el nombre del hotel, si ya citas el nombre del hotel, está acotado geográficamente o posiblemente tiene una localización. Tienes que poner un horizonte temporal. Y además ayuda muchísimo, no es imprescindible, pero ya te empieza a ayudar mucho, que en ese título pongas una variable. Por ejemplo, la satisfacción de los huéspedes del Hotel Baobab en el año 2022. Eso sería un título de libro, ¿no? De investigación de mercado. ¿Por qué? Porque tiene horizonte temporal, año 2022, porque tiene anclaje geográfico, es el Baobab que está allí, ¿no? Al lado del faro, y además dije satisfacción, eso es una variable, eso te ayuda muchísimo, porque ya sabes que tu trabajo tiene que ir sobre una variable muy concreta y muy bien definida en marketing, como es la satisfacción. Entonces, eso es lo que ustedes van a tener que hacer, pues para dentro, ¿qué lo ponemos? Dentro de, estamos en marzo, empezando marzo.
Oye, 4 lo menos. 3. Pues si estamos a 3, pues no sé, dentro de 2 semanas, por ejemplo. Dentro de 2 semanas pondremos una fecha límite, les mandaré un correo donde ustedes tendrán que, obviamente, ya tienes que buscar tus compañeros si lo vas a hacer en grupo, tengan en cuenta, ya lo saben, en grupo se puede hacer si se es asistente. Si se es no asistente, no se puede hacer en grupo, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso porque es un tema matemático de cálculo de la asistencia, de horas, ¿no? Entonces, tiene que ser más del 65% de las horas. Entonces, dentro de 2 semanas, ya les diré, no sé si un viernes, un domingo, es la fecha tope. Entonces se abrirá un enlace en el campo virtual y tienen que subir simplemente un título correcto, siguiendo las instrucciones que yo he intentado ahora transmitirles y con la carátula de la facultad. De lo contrario, no tendrás esas primeras puntuaciones. Después lo podrás arreglar y se revisará y todo lo demás. Pero bueno, lo ideal es que ya tengas 0,4, me parece que se puede tomar ya de nota, haciendo una buena portada. Lo importante es que ustedes les va a llevar a que se motiven a buscar los compañeros del trabajo, a centrar ya el tema, el saber de qué vas a trabajar. Y bueno, y si me permiten decirlo con un poquito de humor, ya te pones firme porque este trabajo es muy disciplinado. Es decir, tiene una rúbrica en la que tienes como 50 y pico ítems, campos, y tienes que hacer exactamente en esos puntos clave, esos 45, 50 puntos clave, tienes que hacer exactamente lo que es correcto hacer, porque es lo que es el baremo, es la rúbrica, y es lo que son los objetivos de aprendizaje, ¿no? Es una rúbrica porque es evaluación formativa, pero eso te permite saber que, bueno, que no te puedes soltar mucho el pelo con el título del trabajo, porque tienes que cumplir exactamente los requisitos que les contaba: horizonte temporal, anclaje geográfico, mete una variable, y no te olvides de utilizar la carátula de la facultad donde está el logo de la universidad, el logo del centro, y además, si ya tienes, imagínate, otros 4 compañeros, 5, los que tengan que ser, pues ya controla sus nombres y apellidos y escríbelos bien. ¿Por qué? Porque a lo largo del trabajo se va a tener muy en cuenta la falta de ortografía y todo lo demás, entonces si ya empiezas a cometer errores desde el principio, pues ya te pondremos firme. Después viene el índice. Ustedes eso en la primera fecha no hay que entregarlo, ¿no? Pero en principio vendría el índice. Resumen ejecutivo no lo hemos pedido nunca, no está en la rúbrica, ¿no? Pero se suele hacer un resumen ejecutivo en los trabajos de investigación de mercado. Se hace después el trabajo, lo que tienes una estructura clásica cuando tú haces introducción, revisión de la literatura, planteamiento del problema, aspectos metodológicos, después viene la parte empírica, el análisis de resultados, vienen las conclusiones y finalmente el listado de referencias bibliográficas. Esa es la estructura del trabajo. Yo ahora no voy a explicar el trabajo, como les decía yo al principio. Simplemente sepan que dentro de un par de semanas, pues ya los motores los calentamos, porque dentro de 2 semanas ya primera fecha límite. Entregamos tal y ya nos entramos en esa dinámica y así ustedes se ponen en marcha. Abriremos el foro del trabajo para que generemos aprendizaje colaborativo. Yo sí les pido que, hombre, que pierdan esa vergüenza, porque no solo por el hastío que uno puede sentir de explicar lo mismo a lo mejor 20 veces, sino no solo por eso, sino porque muchas veces con las preguntas de ustedes, ustedes se entienden a veces mejor que yo. Es decir, aquí seamos un poquito prosumidores. Es decir, digamos que en un aula, se solía decir, el profesor enseña, el proyecto no se llama proyecto docente ya, es proyecto de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso también? Que aprendemos entre todos. Entonces, las dudas de fulanito muchas veces son las de pensamiento, y cuando yo intento explicarlo desde su perspectiva, pues de repente un compañero no lo tiene claro, vuelve a preguntarlo y me hace ver eso, y así ayuda a todos los demás. Es decir, ¿qué les quiero decir con eso? Hombre, yo soy de los que respondo siempre los correos, no se preocupo de todo eso, pero utilicemos el foro, porque de esa manera somos mucho más económicos, más eficientes. Porque si no me tienen, no solo por eso que les decía, repitiendo lo mismo a 20 personas distintas y nadie se beneficia de eso, sino porque además de esa manera generamos economías de aprendizaje y aprendizaje colaborativo.
Bien, esto este año no es tan necesario, simplemente yo posiblemente lo tienen claro. Nosotros estamos sobre todo en esta sesión intentando orientar, empezando a orientar lo que es el trabajo libre de la asignatura. No es lo mismo que las prácticas, ¿no? Las prácticas son en las sesiones de práctica, especialmente ya haremos prácticas después de Semana Santa, y ya les he contado, sí, vamos a hacer mini proyectos de investigación de mercado, pero no tiene que ver con esto. Es decir, una cosa es el trabajo libre de la asignatura y otra cosa son los mini proyectos que nos vamos a inventar, pues después de Semana Santa, en vez de estar explicando aquí estadística pura y dura, vamos a aplicar proyectos donde la estadística es necesaria y además, si me permite decirlo así, vamos a vivirla, ¿no? Experiencias vívidas de manejo de problemas estadísticos, ¿no? Aplicados a la investigación de mercado. Miren, aquí tienen un montón de ejemplos, les reconozco con un poquito, esto es del año pasado, nuevo del año pasado, esto es casi paradójico, y todo va un poquito por el ámbito digital, ¿no? No tienen por qué hacerlo todo, ¿no? Del tema digital, pero antes, hasta aquí, hasta esta transparencia, les he estado contando pues líneas de investigación clásicas, tradicionales, nuevas líneas de investigación, pero claro, el marketing digital es quizás de lo más reciente, lo más puntero ahora mismo de investigación de mercado, y aquí todo lo que tienen aquí va relacionado con posibles trabajos. Algunos de los compañeros de ustedes del año pasado hicieron algunos de estos trabajos, ¿no? Aquí tienen ejemplos, ¿no? Y además se ha intentado, salvo error o omisión, nadie es perfecto, yo también me puedo equivocar. En principio se supone que todo esto son títulos correctos, ¿no? Vamos, que aprobarían lo que es el nivel de exigencia de la portada. Por ejemplo, podrían hacer un trabajo del Customer Journey de los huéspedes del hotel, un hotel concreto en Gran Canaria del año 21. ¿No? Que esto del viaje del cliente, el Customer Journey, esto es un modelo. Esto es un modelo que te identifica distintas fases antes de la experiencia del servicio, durante la experiencia del servicio y después de. Y hay variables que son relevantes en cada una de las fases. Y así podríamos. Podemos decir, no, ya lo digo. Yo no lo quiero, güey. Estamos niños y no puedo quitar el modo. Eso es así. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo, esto es un modelo de Customer Journey. Entonces tienes 3 fases y cada una de esas fases tiene unas variables. Entonces tú te sirves de ese modelo y así lo aplicas para tu caso, ¿no? Por ejemplo, el Customer Journey del hotel de Baobab. Bueno, pues antes de ir al hotel, ¿cuáles fueron las fuentes de información? ¿Por qué ese huésped apareció por ahí después? Bueno, pues a lo mejor porque se puso a googlear y le apareció ese hotel. O a lo mejor porque se lo ofrecieron en la agencia. Esos son los puntos de contacto, ¿no? Los touch points que ha tenido ese huésped, ¿no? Y todo eso es antes de. Y es muy interesante identificar ese itinerario y esos puntos críticos, esos momentos de verdad, por ejemplo, ¿no? El que se decidió ir a ese hotel. Después están los puntos de contacto durante la estancia. ¿Con qué personas interacciona? ¿Qué servicios son los que usa? ¿Qué actividades son las que practica? Y después también es interesante saber a quién se lo cuenta. Ya estoy hablando del punto posterior. ¿Con quién ha compartido esa experiencia? ¿Qué tipo de actividad, qué contenido genera, por ejemplo, en las redes sociales después de esa experiencia? Bien, pues este modelo no es tampoco tan así hablado como yo se los intento transmitir, sino que son muchas veces diagramas auténticos donde uno identifica esas variables y hace un checklist y tienes las escalas ya construidas y demás, ¿no? Puedes hacer también un estudio de audiencias de Google Ads, pues de una tienda de souvenir de Playa del Inglés, en principio. Puedes hacer, esto es otro modelo, el del mapa de empatía. Tú puedes preguntarte, pues, qué es lo que piensan tus clientes, qué es lo que hacen, qué es lo que sienten, ¿no? ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es hacer comparaciones.
una cosa es lo que dicen los clientes y otra cosa es lo que piensan. Así somos las personas civilizadas, ¿no? Y por supuesto también una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que tú sientes. Así somos también las personas civilizadas, en definitiva, y no digamos ya lo que tú dices, ¿no? Y lo que tú haces, ¿no? Entonces, digamos que hay esas cuatro grandes esferas, estos cuatro grandes ámbitos, y que después existe un juego, una mecánica, una dinámica de análisis que te permite ir comparando. Cuando tú dices que es exquisito, ¿qué es lo que sentiste? Pues es distinto. ¿Y qué es lo que hiciste? Y en principio eso es lo que te llevó pues a lo mejor a que se generasen unos beneficios y se generasen unos perjuicios desde el punto de vista del cliente y desde el punto de vista de la empresa. Es un modelo configurado de análisis de una realidad que ustedes podrían aplicar. Barreras para el e-commerce, por ejemplo, de Rentacar, son barreras para la innovación, inhibiciones que hay, pues, por ejemplo, para el comportamiento digital, ¿no? Ahora mismo, no en nuestro sector, pero, por ejemplo, en el tema No soy idiota, ¿no? Ese movimiento que ha habido de personas de tercera edad o mayores que manifestaban su queja de que en las sucursales bancarias pues, no se les atendía. Pues, ¿verdad? Pues eso es en el sector de la finanza. Pero ¿qué me dicen en temas de hostelería y de hospitality? ¿No? Es decir, inmensamente todo eso ya se arregla todo de forma digital. Hay muchas personas que esto les supone un auténtico problema, entonces pueden analizar ese tipo de barreras. También pueden medir lo que es estudios de usabilidad y de experiencia digital. Las escalas son muy distintas. Se miden los tiempos de carga de la página web, se miden los sentimientos de los colores, de los diseños de esas páginas. Es decir, que en principio podrías hacer estudios de experiencia digital. También de marca digital. Podrías hacer auditorías web, eso seguro que muchos de ustedes lo querrán hacer. Valor de marca de un influencer, por ejemplo, el tema de turismo, ¿no? Y sucesivamente, ¿no? Luego no puedo ir explicándoles todos y cada uno de los trabajos, ¿no? Pero en principio aquí tienen propuestas que algunos compañeros de ustedes el año pasado pues retomaron, ¿no? Y bueno, sí, el de las redes sociales, lo mismo, pueden hacer ejercicios de monitoreo de redes sociales y demás. En definitiva, podrían hacer trabajos, de hecho las prácticas las vamos a intentar orientar sobre todo a este tipo de tareas, trabajos de métricas digitales y de análisis de marketing digital, ¿no? De investigación de mercados, eso. Y bueno, no les quiero cansar, ya llevamos más de 2 horas y por las caras de ustedes veo que como es natural hay cierto cansancio, ¿no? Y esto era lo último. Voy a parar la grabación. A ver. A ver, por aquí. Pero quiero parar, detener, pero que me la guarde. Entonces, detener no es destruir, ¿verdad? Todos son testigos. Pumba. Detener la grabación y la transcripción, detenerla. ¿Vale?